Secundaria tercer grado. Cívica y ética en diálogo. Tribus urbanas. Comúnmente se piensa que las tribus urbanas surgen en ambientes de pobreza, pero recientemente se ha demostrado que a estos grupos pertenecen jóvenes de todas las clases sociales, ideologías y creencias religiosas. En un inicio, ese término se asoció con la subcultura, es decir, con un grupo de personas con comportamientos y creencias distintivos y que al mismo tiempo reproducen pautas de la cultura dominante de la que forman parte. Sin embargo, en la actualidad hay tantas tribus urbanas que ya ni siquiera es posible englobarlas a todas en lo que se denomina subcultura, sino más bien reconocerlas como subculturas. Exacto, pues hay quien incluye en el grupo de las tribus urbanas también a los hipsters o a los geeks, es decir, las personas principalmente jóvenes que tienen gran gusto por la tecnología, los gadgets y todo lo relacionado con ella. Quizá los padres y madres veamos que nuestros adolescentes empiezan a vestir de manera diferente a como lo hacían y a comportarse de otra manera, sin saber a ciencia cierta por qué. ¿De qué manera las tribus urbanas despiertan el interés en nuestros adolescentes? ¿Pueden nuestros hijos ser parte de alguna tribu urbana? De esto tratará este programa. Esperamos que sea de su interés y beneficio, ya sea como adolescentes o como padres de familia. Como siempre lo hacemos con la intención de saber más para educar mejor. Quédense con nosotras. ¿Qué tal? Gracias por su compañía en su programa Saber Más para Educar Mejor. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a esta nueva emisión que hoy hablaremos sobre las tribus y la adolescencia. Me permito darle la bienvenida a mi colega Pilar, un gusto saludarte. Encantada, Leonor, gracias a nuestro auditorio. Y sí, el tema de las tribus urbanas me parece que más que tratar de describir cada una de las tribus, es más enriquecedor el profundizar, tratar de explicar el por qué surgen estas tribus urbanas, qué impacto tienen en la sociedad, cómo benefician a los jóvenes en la formación de su identidad, que como padres, ¿cómo debo de tomar si mi hijo entra o no pertenece a una tribu urbana? Sí, yo creo que nos lleva a reflexionar cómo vamos a enfrentarlo, qué tantos prejuicios nosotros tenemos con respecto a las tribus urbanas, cómo es que de pronto nos dejamos jalar por un estereotipo negativo de que tribu es sinónimo de pandilla, y esto no es así. Puede o no deslizarse hasta allá. Y el hecho de que nuestros jóvenes estén buscando el adherirse a estos grupos, que muchos de ellos tienen potencialidades enormes para encauzarlos de forma constructiva, pues forma parte de la satisfacción de ciertas necesidades psicosociales. ¿Qué te parece si vamos a los testimonios de nuestros padres y madres de adolescentes a ver qué podemos aprender? ¿Vamos? Sí, vamos. Sé que las tribus urbanas son, por lo general, grupos de personas que por el contexto o la época, se populariza, vestirse todo de negro, o ahora que yo creo que las más nuevas es como los hipsters, algo así. Normalmente es una moda, es un grupo de personas identificándose con una moda. Pues trataría de platicar con ellos, ¿no? Yo siento que ellos buscan una identidad. O sea, como tribus, buscan ahora sí, una identidad, ¿no? No me gustaría, ni me agradaría. Pues sí, tal vez estar más, sí es permitible, ¿no? Sí es permisible, pero sí con esta tal vez restricción, ¿no? De hasta dónde llegan, hasta qué punto llega con este tipo de convivencia. Son múltiples las tribus urbanas, entre ellas góticos, indies, punks, hippies, raperos, emos, y bueno, también están las rastas, rockeros, escatos, incluso skinheads. Y para hablar con mayor profundidad sobre este tema que de pronto nos parece controversial, nos acompañan dos colegas especialistas en el campo, el licenciado Javier Suárez y el licenciado José Antonio Unzueta, a quienes tengo el placer de darles la bienvenida. Bienvenidos, gracias. Gracias a ustedes por la Bienvenidos. Y bueno, para empezar, ¿por qué tenemos esa tendencia en lo general
a satanizar las tribus urbanas? Pues porque a veces algunos grupos delictivos también toman características identitarias. Algunas pandillas se reconocen entre sí, los miembros se reconocen entre sí, porque a lo mejor comparten ciertos tatuajes, una forma de vestir, las cabezas rapadas. Entonces habría que distinguir tres conceptos que son, aunque tienen características en común, también hacen algunas características en específico, hacen la diferencia. Por ejemplo, una tribu urbana es un grupo de personas que se reúnen para compartir ciertas actividades, a lo mejor el escuchar música, practicar alguna actividad deportiva, por ejemplo, andar en patineta, andar en bicicletas, en patines, y tienen una serie de valores, creencias, costumbres que se apartan o que son significativamente diferentes a los de la cultura dominante. Las pandillas, según el Código Penal Federal en su artículo 164, se entiende por un grupo de 3 o más personas que se reúnen con intención o sin intención, pero que terminan por cometer algún delito. Por otro lado, existen también las estéticas juveniles, que son simplemente jóvenes que adoptan modas o estilos y pudiéramos pensar que pertenecen a alguna tribu urbana, pero no comparten esta parte de la ideología. Son personas que permanecen integradas en la sociedad mayoritaria. Interesante. Mencionaste las características identitarias y bueno, me parece que en la adolescencia es muy importante pertenecer a un grupo con el que compartas afinidades, gustos, música, forma de vestir, todo eso. Entonces, de alguna manera, Javier, podríamos decir que pertenecer a una tribu urbana no es del todo negativo en la adolescencia, que no es necesario satanizarlo. Creo que no, creo que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Por un lado, podemos ver que el adolescente en el momento en que entra en estas tribus o entra en esta dinámica, empieza a tener valores como la lealtad, empieza a buscar valores de la amistad y en estos valores creo que esa es la parte positiva. Y bueno, entonces eso significa que la pertenencia a las tribus ayuda a configurar de mejor manera la personalidad. Incluso ahí, como padres y madres de adolescentes, tendríamos que estar alerta qué tanto le nutre y le permite enriquecerse a nuestros adolescentes y qué cosas nosotros como padres, como acompañantes de nuestros adolescentes, no les estamos respondiendo en sus necesidades. Vamos a quedarnos con esto, hagamos una pequeña pausa y regresamos. ¿Les parece? Vamos. Secundaria, tercer grado. Cívica y ética en diálogo. Tribus urbanas. Bien, y continuamos hablando sobre las tribus urbanas con la presencia de nuestros especialistas. Y decíamos hace un momento, ¿por qué satanizar y si sirve o no es útil a nuestros adolescentes el que pertenezcan a este tipo de grupos? Y la diferencia entre tribus y pandillas o bien modas, ¿no? A este respecto, ¿qué tendríamos que estar nosotros alertas como padres y madres de adolescentes en relación a los grupos tan diferentes, ¿no? Debemos reconocer si nuestro hijo pertenece a una tribu urbana, a una pandilla o simplemente está adoptando o siguiendo una moda. Por ejemplo, si nuestro hijo está siguiendo una moda a pesar de que esta caracterización se asemeje a las que tienen en algunas tribus urbanas, no va a compartir esta ideología y va a ser una etapa de transición, de búsqueda de identidad, de pertenecer a un grupo de iguales, que satisfacen necesidades básicas en la adolescencia. Ya el pertenecer a una pandilla o alguna tribu urbana puede traerles limitaciones, puede afectar su funcionalidad en diferentes aspectos. Por ejemplo, todavía existen muchos prejuicios. Entonces, ciertas formas de vestir, con pautas de comportamiento, de lenguaje, pueden limitarles las posibilidades que tienen de obtener un trabajo, pueden cerrarles también muchas puertas. El pertenecer a una pandilla puede llevarlos a consumir drogas o a cometer un delito grave y prácticamente traer consecuencias irreversibles. Entonces, habría que distinguir hasta qué punto nuestro hijo, el pertenecer a esta tribu, cuáles son los beneficios que le trae. Algunas tribus o algunos más bien grupos identitarios juveniles practican algún deporte o algunas actividades que traen beneficios, ¿no? O artísticas, artísticas, ¿no?
pero por otro lado, pues hay grupos que sí comparten una ideología, a lo mejor de ir ciertos valores, desarrollan ciertos valores, costumbres que van en contra de los de la sociedad mayoritaria y entonces pueden limitar su funcionalidad. O que son radicales, ¿no? Y que van en contra del bienestar del otro, Sí. de un tercero. Y justo es lo que quería preguntarle a Javier o obviamente también a Toño. Ellos tienden a tener sus propias reglas, ¿no? Incluso existe el decálogo, por ejemplo, de los cholos o de los emos, de los punks. Entonces, ¿cómo tenemos como padres y como adultos que leer esto? Ellos definitivamente nos quieren decir algo. Quieren decir que están en contra de las reglas de la sociedad, que necesitan identificarse con otras normas, tener otras normas para respetar. ¿Qué nos quieren decir? Creo que primero tendríamos que identificar la dinámica familiar. Identificando lo que es el núcleo, la familia, este pequeño círculo en donde el adolescente está empezando a salir, y esta salida del adolescente tiene que ver con lo que hay dentro de casa. Después el adolescente irá probando, como decía Toño, va a ir probando por un lado, por el otro, y puede encontrarse con modas, puede encontrarse con pandillas, puede encontrarse con diferentes grupos. Pero todo, de alguna manera, depende de cómo la dinámica, primero familiar. Después, también tenemos que hablar que no es lo mismo el sureste del país que el norte del país, claro, que el centro del país. No es lo mismo una ciudad pequeña que una ciudad como el Distrito Federal. Entonces, habría que ver las diferentes dinámicas que hay. La familiar empezando, luego la social. Una vez que está la dinámica identificada, yo creo que el rol con el adolescente es poder decirle, acompañarlo y decirle, bueno, esto que estás buscando, ¿a dónde te quiere llevar? ¿Qué es lo que estás buscando? Date cuenta de lo que buscas. Como crearle una conciencia desde un principio. No nada más es imponer o frenar o limitar, sino acompañar. Sí, yo creo que ahí nos lleva al estilo de asociación de relación que tenemos con nuestros adolescentes y también de la información que les damos para que se formen un criterio. Es decir, no es peligroso y además es necesario que tú tengas relaciones con otros pares, porque estás creciendo y porque finalmente el derrotero es que seas un adulto. La pregunta es, ¿qué clase de adulto, productivo o improductivo? Entonces ahí creo yo, y aquí voy contigo, Toño, que nuestra tarea sería en alertar a nuestros adolescentes. Cuidado, aguas, porque por aquí puedes encontrar tales respuestas. Si llega hasta este límite, no hay ningún problema. Pero cuando ya va contra la integridad de otra persona, contra tu propia integridad, o va con ciertos rituales que te ponen en riesgo y ponen junto contigo a otros en riesgo, eso ya no es admisible, porque no te está permitiendo crecer, sino que te está generando deudas y te está induciendo a patrones de conducta, deudas morales, ¿no? Y te está induciendo a patrones de conducta peligrosos, ¿no? Sí, hay que estar muy al pendiente. ¿Cómo funciona nuestro hijo? Vamos a suponer, nuestro hijo adopta una moda, empieza a vestir de determinada forma, pero permanece integrado con los amigos de la escuela, puede funcionar en diferentes entornos, ¿no? Pero si vemos que nuestro hijo de repente cambia drásticamente su manera de vestir, su forma de hablar, se empieza a apartar de ciertas actividades productivas, la escuela, trabajo, y empieza a juntarse exclusivamente con este grupo o con otros jóvenes que comparten estas mismas características, podríamos prever un problema, ¿no? Algunos de estos grupos, por ejemplo, los emos, han estado asociados a tendencias depresivas, a conductas autolesivas, por ejemplo, o incluso algunos otros grupos a situaciones violentas. Por ejemplo, los cholos, ha habido a veces guerras o riñas entre tribus, entre pandillas por cuestiones de territorio, o a veces también están asociados al consumo de drogas. Entonces, identificar cómo está funcionando nuestro hijo, si lleva estos valores, estos hábitos que está desarrollando, le permiten funcionar de manera normal, entonces está haciendo algo positivo, está satisfaciendo esta necesidad de pertenencia, está desarrollando cierto apego. Pero si vemos que comienza a desintegrarse y que empieza a tener a lo mejor conductas que lo van a limitar en su futuro, o incluso no le permiten satisfacer sus propias expectativas, entonces ahí tenemos un problema. Muy bien. Bueno, el fenómeno de las tribus urbanas me parece que no es un fenómeno tan viejo y que tiene sus antecedentes, ¿no? En los hippies, en los 60s. Y ahora, ¿qué podemos decir con la globalización? ¿Ha
influye la globalización de alguna manera para que este fenómeno se disperse alrededor del mundo de una manera más rápida y que los jóvenes se vean influenciados más rápido de acuerdo a las tendencias que se dan en otros países y que surjan diferentes tribus de una manera como se propague? Sí, digamos que la tecnología ayuda a tener la inmediatez de lo que sucede en otro lugar del mundo. Antes pasaba mucho tiempo, ¿no?, para poderme enterar de lo que pasaba en Japón. Ahora es inmediato. Entonces, claro que la tecnología, los medios de comunicación que tenemos ahora influyen también la forma en la que nos presentamos o la que socializamos en los medios de comunicación es muy diferente. Y eso nos lleva a pensar cómo desactivar los riesgos, los peligros que nuestros adolescentes de pronto tienen que encarar sin nuestra presencia, porque están ahí con un clic, o porque van a la calle o porque en la escuela se mueven en múltiples escenarios. ¿Cómo nosotros podemos, como papás y mamás, desactivar y llevarlos a este estado de alerta permanente? Que no es para incitar en ellos pues una inseguridad o un miedo, sino más bien para incitar en ellos estos procesos de conciencia sobre las realidades múltiples que tenemos, realidades constructivas, realidades destructivas. ¿Ahí qué podemos hacer, Toño? Creo que algo importante es el autoconocimiento, que los hijos sean conscientes de qué es lo que quieren para el futuro y entonces ellos sabrán tomar la decisión de qué tipo de conductas, con qué tipo de personas se relacionan y si las actividades que practican o que realizan en grupo, qué consecuencias les pueden traer positivas o negativas en un futuro próximo. Muy bien, entonces esto nos lleva a considerar lo importante de lo que señalabas, ¿no, Javier? La dinámica que tenemos en casa, nuestro acercamiento afectivo, subjetivo con nuestros adolescentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con esto en el tintero. No se vayan, por favor. Secundaria, tercer grado. Cívica y ética en diálogo. Tribus urbanas. Seguimos en Saber Más para Educar Mejor, hoy con el tema sobre las tribus urbanas y la adolescencia. Y bueno, estábamos comentando acerca de la estigmatización de las tribus urbanas, ¿no?, que de pronto nosotros como papás y mamás y en general la sociedad hacemos con respecto a estas agrupaciones. Creo que ahí necesitamos enseñarles a nuestros adolescentes, a ver qué opinan, y voy contigo, Javier, que sean flexibles, que sean capaces de adaptarse. Una vez que hayan identificado que al grupo al que pertenecen les deja una satisfacción solidaria, empática, de crecimiento personal, comunitario, que les nutre, que permanezcan ahí el tiempo que lo consideren y que al mismo tiempo ensanchen su perspectiva sobre su proyecto de vida. ¿Qué van a hacer en 1 año, en 2, en 5, en 10? ¿Cómo se visualizan? ¿Se puede hacer esto, Javier, que sean flexibles? Sí, claro. Lo que implica esto es que la dinámica familiar tiene una comunicación dialogal sumamente buena y el adolescente ha podido como plantearse el proyecto de vida, esto que mencionas, para que en el momento en el que diga, bueno, yo quiero pertenecer a tal tribu y ahí me piden que me ponga tatuajes, pero estos tatuajes después me van a implicar que a lo mejor no me van a dar trabajo en donde yo quiero trabajar. O esta situación de me voy a poner aretes, el pelo largo, etcétera, es algo temporal, me lo corto después, me los quito y me queda el agujerito y punto. Habría que tener claro, el adolescente tendría que tener claro hacia dónde quiere ir, esta parte del proyecto de vida. Y esta parte de si lo que yo voy a hacer, asumir la responsabilidad después de lo que sucedió, de lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, sus consecuencias. Las consecuencias de los actos. Pero antes de que se me vaya, ahora sí, la idea. Tomo la palabra de nuevo. Yo creo que ahí es enseñarles a nuestros adolescentes que aprendan a leer los códigos institucionales de los grupos a los que quieren pertenecer, ya sean estos grupos sociales o bien los grupos profesionales, porque yo me voy a mover en distintos escenarios con distintos grupos, voy a tener un cúmulo de interacciones sociales y en ellos no me van a pedir los mismos códigos. Entonces, como que ahí tendríamos que enseñarles a ser versátiles
y ajustarse. Es como ahora en la era del conocimiento, ya no nos encontramos esos perfiles profesionales monolíticos, ¿no? Una sola licenciatura, sino que ya es filósofo, historiador, o ya es diseñador y además es pintor. Es decir, se van amalgamando muchas cosas y tienen que aprender en esos perfiles a dominar los códigos que se manejan en sus distintos grupos. Claro, y durante la adolescencia no nos detenemos a pensar que el haber pertenecido a una tribu urbana de repente queda marcado en nuestra persona, ¿no? Como decía Javier, el tatuaje, la perforación y a la larga puede tener alguna consecuencia. A mí me gustaría regresar un poquito al concepto de tribu urbana y en la literatura se han dado otras propuestas para hablar de este fenómeno, ¿no, Toño? ¿Tú qué consideras que utilizar el término tribu urbana puede ser peyorativo? Podemos utilizar otro concepto. Me parece que hay como grupos identitarios, hay otras maneras de llamar a las tribus urbanas, ¿no? Hay algunos autores que piensan que el término es peyorativo. En lo personal yo pienso que no. El término fue acuñado por Michael Maffesoli en 1988 en su libro El tiempo de las tribus. Posteriormente, Maritza Orteaga Castro Pozo es una persona investigadora que menciona que es peyorativo porque nos remite a lo primitivo, que habría que utilizar el término identidades juveniles. Pero retomando a Michael Maffesoli, yo pienso que el tribu se le acuña el término tribu precisamente porque nos regresa a algo que se creía superado. Esta forma de adaptación o esta forma de enfrentarnos a las situaciones adversas, que consideramos adversas. A veces, por ejemplo, el extremo individualismo de las grandes ciudades o un ambiente sumamente competitivo en el que a veces cuesta identificarnos con las otras personas, entonces tenemos a veces que tener algún distintivo que sea aparente, observable, que nos permita saber que yo comparto algo con el otro. No pienso que sea peyorativo, pienso que es un término adecuado. Y yo estaría de acuerdo en este uso de concepto, porque además se nos ha quedado, ya lo hemos incorporado y ya lo hemos hecho nuestro. Incluso actualizarlo con algo que, Pilar, tú comentabas en segmentos anteriores. Tribus urbanas, y yo me atrevería también a decir ahora tribus globalizadas. Porque con la tecnología nosotros no sabemos qué redes de contacto hagan nuestros mismos adolescentes. Pensemos, por ejemplo, en pandillas o ya en delincuencia organizada. Digo, la tecnología les ha ayudado y no podemos tapar el sol con un dedo. Igual en nuestros jóvenes que ya tienen esta inercia de las tecnologías de la información y de la comunicación, igualmente no podemos apostar qué cosas se encuentren en la web, en la internet, que de pronto los jale y de ahí tengamos tribus globalizadas, tribus digitales, ¿no? Ahí yo creo que tendremos que estar muy alerta sobre los patrones de actuación de nuestros hijos, porque ya no necesitan salir para estar cara a cara con otros pares, ¿no? O con un grupo. Estando en casa, ahí yo puedo estar, agruparme, hago mi comunidad y de ahí salta, ¿no? Y también ahí hay un fenómeno en donde el adolescente también puede tener una doble personalidad. Puede pertenecer a una tribu familiar o a un lugar cibernético familiar, pero a crear una identidad falsa para poder acceder a tribus diferentes, ¿no? Que le permitan tener información. Se pueden falsear ciertos datos en la internet para poder acceder a ciertos lugares y eso puede ser peligroso para ellos mismos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y también en este punto de pertenezco a una tribu para cubrir ciertas necesidades de afiliación, puede ser una necesidad cubierta falsamente. Es decir, creo que estoy cubriendo mi necesidad, pero no es real, nada más es una falacia. Es superficial, Es superficial, ¿no? exacto. Sí, es, digamos que Como un bálsamo. una ilusión, ¿cómo decías? Como un bálsamo nada más. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es placebo, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a las instituciones para ver qué cosas nosotros como papás y mamás y también adolescentes podemos aprovechar a través de ellas? Pilar. Sí, por supuesto. Y primero hablaremos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es el CONAPRED, desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos de toda distinción o exclusión.
También recomendamos el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la institución encargada de preservar el patrimonio cultural de la nación en sus diversas manifestaciones artísticas y culturales. Por último, el Centro de Orientación para Adolescentes brinda orientación y asesoría psicológica, psicodiagnóstico, terapia del lenguaje y aprendizaje, servicio médico, psiquiátrico, talleres de sexualidad y promoción de la salud. Bien, pues muchas gracias, Pilar. Recuerden que tenemos tareas y creo que la tarea ya está muy clara para todos. Estemos en casa, platiquemos con nuestros adolescentes y exploremos qué piensan acerca de las tribus urbanas. ¿Cuáles son los grupos con los que ellos interactúan? ¿Por qué les llama la atención? ¿Qué es lo que les seduce como para que estén ahí disponiendo de su tiempo e interactuando? ¿Qué aprenden? ¿Qué les deja? ¿Qué buscan que les marque y que ellos marquen en los otros? Recuerden que también podemos estar en contacto a través de Facebook y de Twitter, que aparece al pie de su pantalla. Por favor, tomen ahí nota. Y bueno, ha llegado también ya el momento de despedirnos. El tiempo ya se nos ha agotado. Aprovecho entonces aquí para darle las gracias a nuestros invitados y al mismo tiempo pedirles qué comentario último, así preciso, nos pueden compartir. Toño. Que los padres deben aprender a conocer a los hijos. Ya con el fenómeno de la globalización, prácticamente vivimos en un entorno multicultural, entonces deben aprender a valorar los pros y los contras de las actividades o de los estereotipos, diferentes roles que adoptan los hijos con los diferentes grupos de amigos. Gracias. Conocerlos y socializar con ellos de mayor manera o más plenamente, porque a veces no los acompañan, no saben, no los cuestionan, no platican con ellos, no hay diálogo. Entonces, tener como mayor comunicación y también, ¿por qué no?, arriesgarse a ponerse, el padre de familia, ponerse y decir, yo también tuve esto y yo creo que te puede servir mi experiencia. Bien, pues Pilar, muchas gracias por esta emisión. A ustedes, por supuesto, de manera especial, muchas gracias por darnos lo más valioso, que es su tiempo. Les pedimos, nos veamos la próxima vez. Muchas gracias. Que la plática se ponga